Bien, amados, el título de esta prédica en esta mañana es Creer para ver la gloria de Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a compartir una palabra que realmente nos va a bendecir en una forma muy especial. A lo largo de estos domingos estamos compartiendo mucho en la Congre acerca de poder incrementar nuestro nivel de fe, poder fortalecer nuestra fe. Ustedes saben de que los tiempos en los cuales se viven no son tiempos fáciles, y el Señor necesita de que nosotros como hijos de Dios fortalezcamos nuestra fe en todo tiempo. Amén. Vamos a comenzar por favor con Juan capítulo 11, el versículo 40. Juan 11:40, ahí lo puedes buscar ahí en tu Biblia. El Señor responde ahí una pregunta y dice: Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Wow. ¿Cuántos anhelan ver la gloria del Señor? Amén. Creo que todos, ¿no? Todos nosotros anhelamos experimentar más presencia de Dios, experimentamos más esa gloria del Señor sobre nosotros. Pero acá el Señor está respondiendo una pregunta y vamos a ver cuál es el contexto. El contexto es de que el Señor Jesús tenía 3 amigos. Aparte de los 12 discípulos que caminaban con el Señor, en la palabra de Dios se mencionan a 3 personas que eran amigos muy íntimos del Señor. No sé cuántos de ustedes recordarán a estas 3 personas. Eran Lázaro, María y Marta. Amén. Estas 3 personas eran hermanos y eran muy allegados al Señor Jesús. Era como que el Señor realmente les tenía un cariño muy, muy importante. ¿Cuál es el contexto de Juan capítulo 11? De que Lázaro había llegado a enfermar. Y producto de esa enfermedad había llegado a fallecer. Había perdido la vida. María y Marta, que eran sus hermanas, estaban totalmente destrozadas, estaban llorando, estaban velando su cuerpo. Y vamos a ver obviamente cuál es el contexto. Porque Lázaro ya había muerto hace 4 días. Y después de 4 días el Señor Jesús regresa a la casa de María y de Marta. Juan capítulo 11, lo puedes ver ahí en tu Biblia, el mismo capítulo. Vamos a leer desde el versículo 20 al 26, por favor. Juan 11, de 20 al 26 dice la palabra: Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Entonces está Marta, le avisan: el Señor está volviendo, ¿no?, a esta región porque el Señor se encontraba de viaje. Marta sale rápidamente al camino a darle encuentro al Señor. ¿Pero qué hace María? Dice, se quedó en la casa, a atender obviamente a las personas que estaban velando el cuerpo de Lázaro, versículo 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Wow. Y es como que Marta le empieza a decir: Señor, no, ¿dónde estabas? Te necesitábamos. Señor, si hubieses estado aquí, no nos hubiese pasado mucha esta tragedia. Y le empieza a reclamar al Señor. Le dice: Señor, si tú hubieses estado acá, Lázaro no hubiese muerto. Versículo 22. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Wow. Y acá vemos de que el nivel de fe de Marta, estaba en el nivel que ella esperaba y confiaba en el poder del Señor. Se había mantenido. Amén. Pero María tenía fe, pero el Señor le demanda que tenga más fe. Amén. Nota lo que dice el versículo 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. O sea, es como que Marta le dice: sí, Señor, yo creo en tu poder. Yo sé de que cuando tú oras, Dios te responde. El Padre te va a responder siempre. Pero el Señor la mira y le dice: tu hermano resucitará. O sea, Marta tenía un nivel de fe, pero el Señor le estaba diciendo: necesito que tengas más fe porque Él va a resucitar. El versículo 24 continúa y dice: es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Bueno, en el versículo 24 da a entender de que Marta había asistido a los discipulados, ¿sí o no? O sea, Marta realmente había pasado las clases de escatología. Ustedes saben de que la escatología es el estudio de los tiempos del fin. Entonces Marta realmente conocía las enseñanzas del Señor. Y le responde: es cierto, Él va a resucitar cuando todos resuciten en el día final. ¿Cómo sabía Marta esto? Por las enseñanzas del Señor Jesús.
El Señor le dice, tu hermano va a resucitar. Y Marta dice, sí, Señor, como tú nos has enseñado, en el día final, cuando todos resucitemos, todos los que creemos en ti. Pero nota lo que dice en el versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Wow, y le está diciendo, el que cree en mí. Y es ahí cuando el Señor le dice, necesito de que tengas más fe, Marta, que tu nivel de fe se incremente, no simplemente que tengas la fe para que Lázaro resucite juntamente con todos los que creen en mí en el día final, sino que en este instante tú puedes ver mi gloria. Y el versículo 26 dice, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y es como que el Señor le está diciendo, Marta, ¿realmente crees en lo que yo te estoy diciendo? No simplemente creas lo que doctrinalmente la Biblia menciona. No simplemente creas lo que doctrinalmente yo les he enseñado, sino que en este instante tú puedes ver mi gloria. En el versículo 26 el Señor pone dos requisitos. Dice, el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Entonces, primer aspecto, tenemos que vivir en el Señor, y segundo, creer en Él, y eso está hablando de fe. Al finalizar el Señor le dice, ¿lo crees, Marta? O sea, ¿crees que yo lo puedo hacer verdaderamente? Versículo 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Entonces el Señor acá le empieza a desafiar, ¿no? Acá a Marta. Le dice, necesito que tu fe se incremente, necesito de que creas más. Yo sé de que tú crees en mí, sé de que crees aún en las enseñanzas, pero tu nivel de fe tiene que subir. Producto de tener una conversación con el Señor, la fe de Marta empieza a aumentar. Dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Amados, a veces es como que tenemos nuestro nivel de fe doctrinal, es como que tenemos nuestro nivel de fe y creemos de que el Señor puede hacer grandes cosas, pero en el futuro, ¿sí o no? Y es como que decimos, sí, la Biblia dice esto, y yo lo creo, pero necesitamos más fe para ver la mano de Dios, amados, en nuestro presente. Amén. Era lo que Marta estaba viviendo. Marta había tenido un momento muy duro en su vida. Había perdido a su hermano, había fallecido. Y Marta dice, sí, el Señor lo va a resucitar, pero en el día final, cuando Él vuelva, o sea, de acá a mucho tiempo yo lo creo. Pero el Señor le decía, yo lo puedo hacer ahora, en este instante. Por eso nuestro nivel de fe, amados, se tiene que ir incrementando día tras día. A veces como cristianos es como que creemos en el Señor, creemos en la Biblia y está bien, pero necesitamos fe para que Dios actúe en nuestro presente. Amén. Ahora nota lo que dice en el mismo capítulo, el versículo 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. ¿Por qué estaba enojado el Señor? Porque tanto Marta como María estaban totalmente desconsoladas y es como que habían perdido la fe. Y el Señor estaba ahí, dice, enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada, versículo 39. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. O sea, el Señor ni siquiera había llegado cuando lo estaban velando, sino cuando ya lo habían enterrado. O sea, ya lo habían metido al sepulcro, hace 4 días. Entonces el Señor va, versículos previos dice de que el Señor se había puesto a llorar. ¿Por qué? Porque se había conmovido, porque Lázaro obviamente había muerto, pero el Señor ya sabía esto con anterioridad. Ahora, noten de que en la Escritura el Señor le responde, en el versículo 40, Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? En el versículo 39 de Marta es como que su fe se había incrementado, pero después de ver las circunstancias es como que otra vez había bajado. Le dice, Señor, ¿cómo nos vas a pedir que retiremos la piedra del sepulcro? Su cuerpo ya debe estar totalmente descompuesto. Han pasado 4 días. Y su nivel de fe es como que había bajado nuevamente. Pero el Señor en el versículo 40 le dice, no te dije que si crees verás
la gloria de Dios? O amados, nuestro nivel de fe, el problema es de que muchas veces puede subir y después puede bajar. Un día, ¿no? Después de que salimos de la oración, wow, sí creemos en el Señor, Dios lo va a hacer, pero nuevamente es como que vemos las circunstancias y nuestra fe puede volver a bajar, como la de Marta. Y es como que salimos tal vez de la reunión dominical, amén, fortalecidos en la fe, pero viene el lunes, el martes, y otra vez nuestra fe vuelve a bajar, ¿sí o no? Es justamente lo que a Marta le estaba pasando. Pero el Señor le dice, cree y verás la gloria de Dios. Amados, la medida de fe que recibiste debe aumentar y multiplicarse. Esa medida de fe que hemos recibido cuando hemos entregado nuestra vida al Señorío de Jesucristo, la tenemos que fortalecer y multiplicar. Digamos fuerte, multiplicar. Una vez más, presta atención a esto. Debes creer no solo por lo que vendrá en el futuro, sino por lo que el Señor puede hacer en tu presente. Amén. No simplemente creamos en que, wow, sí, cuando el Señor vuelva a la tierra y sea el rapto y vamos a estar con Él, ¿no? O cuando de repente pasemos en su presencia vamos a estar en la gloria de Dios y va a venir el cielo nuevo, la tierra nueva, y ya no va a haber más lágrimas ni dolor, sino que el Señor lo puede hacer también en nuestro presente. Amén. Ese nivel de fe, amados, es el que tenemos que, incrementar en nuestro corazón. Decirle, Señor, yo creo en tu palabra, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, lo puedes hacer, pero creo que también el milagro que necesito en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, puede ocurrir en mi presente. Amén. ¿Y cuál fue el resultado? Obviamente de que después del versículo 40 el Señor llama a Lázaro, le grita, Lázaro, sal de la tumba. Y dice de que Lázaro, vuelve a la vida y sale todo vendado, ¿no? Como sepultaban en ese entonces a los muertos. Sale con las vendas, ¿no? En el cuerpo, le habían puesto incluso un velo, ¿no? En el rostro. Y dice que todo atado sale de la tumba caminando por el mandato del Señor. Cuando el Señor dice, Lázaro, sal fuera, lo resucita. Inmediatamente se ve la gloria de Dios, cómo el Señor resucitaba muertos. Y Lázaro fue testigo del poder de Dios, ¿sí o no? No fue en el día final, sino que fue en el presente. ¿Pueden creer eso? Amados, creamos en nuestro presente de que Dios lo puede hacer. Dios puede hacer, incluso como compartíamos estos domingos, ¿no? En la congre, basta tener la fe como del tamaño de un grano de mostaza para que el Señor pueda hacer grandes cosas. Es algo que tenemos que creerlo con todo el corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo fortalecer nuestra fe? Hemos estado hablando acerca de que debemos oír la palabra de Dios. La fe viene por oír la palabra de Dios. Siempre lee tu Biblia, siempre pon prédicas, siempre escucha obviamente la palabra de Dios, porque de esa manera tu fe se va a fortalecer. Pero quiero hablarte ahora de los aspectos prácticos para ejercitar la fe. Amados, la fe es como un músculo. Y ese músculo hay que ejercitarlo para que, empiece a fortalecerse y empiece a crecer. Aspectos prácticos para ejercitar nuestra fe. Número 1, cuando hables, habla con fe. Amén. Cada vez que te expreses en la familia, en tu casa, en el trabajo, en la calle, con amistades, cuando hables, siempre habla con fe. Pero recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios 18, 21, por favor. Proverbios capítulo 18, el versículo 21 dice la Escritura: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Qué puede traer la lengua? Vida o muerte. Dice de que en nuestra lengua está el poder de la vida o de la muerte. Entonces, todo lo que tú hables, vas a cosechar. Amén. Amados, por eso, siempre que hables con una persona, habla con fe. No hables lo malo. No hables cosas de que no se va a poder, no, es que esto es difícil, es imposible. No, habla con fe. Aunque la situación sea realmente compleja, aunque la situación sea dura, siempre habla con fe. Siempre maniféstate con la palabra del Señor y hazlo con fe. Incluso manifesta tu forma de hablar con versículos de la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Es más, si no vas a hablar con fe, mejor quédate callado. Es un consejo que la palabra del Señor nos enseña. Si no vamos a expresarnos con fe, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Y acá les quiero poner el ejemplo de Zacarías. Zacarías era un hombre de Dios. Y él estaba con su esposa Elizabeth. Y dice que de repente se les aparece un ángel y les dice: ustedes van a tener un hijo. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. Dice de que ambos ya eran avanzados de edad. Era muy difícil de que ellos puedan tener un hijo. Pero se les aparece un ángel y les da la promesa. Zacarías les dice, le dice al ángel: pero ¿en qué voy a conocer de que esto se va a plasmar en realidad? Producto de que Zacarías llegó a dudar con sus labios, el ángel le responde: por cuanto has cuestionado lo que Dios va a hacer, vas a quedar mudo hasta que tu esposa dé a luz. Imagínense. Y Zacarías dice de que inmediatamente no pudo hablar hasta que su hijo nació. Se quedó mudo. Entonces, ¿qué nos enseña esto, amados? De que si no vamos a hablar con fe, lo mejor y lo más sabio es quedarnos callados. Amén. Lo más sabio que podamos hacer es quédate callado. Si estás tal vez enojado, enojada, estás, no sé, con las emociones, ¿no?, al 100%, si no vas a hablar palabras de vida, si no vas a hablar palabras de fe, lo más sabio que podemos hacer es quedarnos callados. Si tú empiezas a hablar lo malo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? La cosecha va a ser de que vas a ver cosas malas. Amén. Entonces, para incrementar nuestra fe, paso número 1, habla con fe. Tus conversaciones que sean cargadas con fe. Cuando la gente de repente te empieza a hablar de que el país, que está mal, que qué va a pasar, que esto, que el otro, ¿sabes qué? Tú dile: wow, yo creo de que el Señor nos va a sostener. Dios nos va a ayudar. Amén. Siempre hablando con fe. Amén. No te digo de que obviamente hables ahí palabras, no sé, que no sean parte de la realidad. No. Una cosa es hablar con fe y otra cosa es hablar palabras de muerte. Siempre hablemos palabras de vida. Aunque las cosas obviamente ahí en la economía por ahí sean complicadas, nosotros decimos: wow, el Señor es nuestro proveedor. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Entonces, paso número 1, hablar con fe. Siempre tus conversaciones cargadas con fe. Número 2, pensar con fe. Que tus pensamientos estén cargados de fe. Una cosa es de que, amén, hemos aprendido a hablar con fe. No vamos a hablar muerte, sino vida. Pero ¿qué de nuestros pensamientos? Puede ser de que en tus pensamientos estés dudando y digas: no, y esto otro. ¿Sabes por qué muchas veces te duele la cabeza? Por pensar mucho. Porque tus pensamientos todo el tiempo están hoy en esto, en lo otro. Y es como que el Señor quiere traer paz a tu mente, paz a tus pensamientos. Amén. Nota lo que dice la palabra en Filipenses 4:8. Dice la Escritura: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Wow. Y Filipenses 4:8 nos recomienda de que pensemos con fe. Pensemos en cosas buenas, pensemos en todo lo admirable, lo excelente, lo que es digno de alabanza. Versículo 9. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. En otras palabras, Pablo, acá en Filipenses 4, les está diciendo: imiten mi fe. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Wow, qué impresionante el versículo 8 y 9 de Filipenses. Amén. Pablo les está diciendo: imiten mi fe. Piensen en cosas buenas. Piensen en lo bueno. Amén. Entonces, amados, tenemos que controlar nuestros pensamientos. Que tus pensamientos no estén en que, wow, ¿qué voy a hacer? Y dudando, pensando en lo malo. No. Si tú quieres ser un hombre, una mujer de fe, número 1, habla con fe. Y número 2, pensar también con fe. Amén. Nuestros pensamientos fortalecidos en la fe. No dejes de que el enemigo ataque tus pensamientos. Por eso Pablo recomendaba: piensen, concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello
y admirable. En otras palabras, piensen siempre en el trono de Dios. Piensen siempre en la presencia del Señor. Amén, en la persona de Jesucristo. Número 3, orar con fe. ¿Cómo están tus oraciones? Es algo que mencionábamos la pasada semana en la Concre, ¿no? Amados, qué importante es orar con fe. Mateo capítulo 21, del 21 al 22, dice la palabra: entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. ¿De qué cosas les estaba hablando en Mateo 21 el Señor? La Biblia relata de que en una ocasión el Señor estaba caminando con los discípulos y dice que le dio hambre y se acerca a un árbol de higos. El Señor dice, wow, voy a comer un poco de higos, pero empieza a buscar en los higos y ese árbol no había producido ni un solo higo. El Señor se enojó tanto que le dijo, nunca jamás produzcas fruto. Y dice de que a la tarde volvieron a pasar por la misma calle y ese árbol se había secado completamente. Los discípulos quedaron asombrados y le decían, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo? Mira la higuera que acabas de maldecir, se acaba de secar, pero en un 2x3. Y es ahí cuando el Señor les dice, si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Versículo 22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Wow. Amén. Entonces, ¿por qué podemos orar? Por varias cosas. Y si tenemos fe, dice la Escritura, de que podemos recibirlas en el nombre del Señor. Entonces, tercer aspecto, amados, cada vez que ores, ora con fe, creyendo de que el Señor te va a responder. Cada vez que oremos, creamos de que ya hemos recibido de parte del Señor. Amén. Oh, amados, no caigas en ese tipo de fe, ¿no? De que, y Señor, ya está, cuando, y tu oración es una melancolía, es un lamento continuo, son endechas, ¿no? Sí es bueno desahogarse en oración con el Señor. Amén. Por supuesto que sí, David, cada vez que oraba, desahogaba su corazón. Pero noten de que no era continuamente, sino que de repente, después de esas endechas, cobraba fe y decía, wow, gracias Señor porque tú eres mi roca. Gracias Señor porque tú eres el que me sostiene. Gracias Señor porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y empezaba a orar con fe. Entonces cada vez que oremos, amados, ora con fe, clama con fe, creyendo de que el Señor te va a responder. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Amén. Entonces no ores simplemente y como que sea una endecha, un lamento continuo, no. Siempre declarando, el Señor nos va a responder. Y ahí vamos a ver la mano de Dios. Amado, lo que conmueve a Dios no son tanto nuestras lágrimas, sino nuestra fe. Amén. Lo que va a conmover a Dios no es tanto tu queja, sino tu fe. Cuarto aspecto para ejercitar nuestra fe, caminar con fe. Amén. Hasta en la forma en la cual caminamos se va a denotar si tenemos fe o no. ¿Sabías eso? ¿Cómo estás caminando? ¿Sabes que estás caminando siempre ahí agachado, viendo el suelo, en derrota, como que siempre te va mal? No. La Biblia dice caminar con fe en Proverbios 28:1. Proverbios capítulo 28, versículo 1 dice: los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Wow. En otras versiones dice caminan como un león. ¿Puedes creer eso? O sea, una vez más, Proverbios 28:1 dice: los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Wow. ¿Alguna vez tú has visto un león así medio cobarde, ¿no? Que está temeroso, ¿no? Por naturaleza, el león, ¿cómo camina? Pero de una forma majestuosa, ¿no? Con una melena que el Señor ahí, como los ha constituido. Cada vez que camines, no camines en derrota, no camines ahí como que temeroso, no, camina con fe. Ahora esto no quiere decir que cuando camines, ya te creas, no sé, ¿no? Ahí la octava maravilla, no. Pero camina seguro de ti, camina de que si Dios va contigo, wow, tienes el mayor respaldo del cosmos, del universo. Amén. Camina seguro en la vida, siempre levantando la cabeza. La Escritura dice: Señor,
Tú eres mi escudo y el que levanta mi cabeza. ¿Por qué el Señor levanta nuestra cabeza? Porque Él quiere que caminemos en victoria. Amén. Él levanta nuestra cabeza para que lo veamos a Él y no las circunstancias del mundo. Amén. Sé que cuando camines, camina con fe, confiado, como un hijo, una hija de Dios. Amén. No viendo el suelo, así como que, no, ¿y ahora qué voy a hacer? No, en derrota, no. Es que cuando tú caminas en derrota, no estás ejercitando tu fe. Amén. Entonces, wow, qué bueno que estemos compartiendo aspectos prácticos para ejercitar la fe. Amén. Y el quinto aspecto que te quiero mencionar en esta mañana, ten buen carácter o tener buen carácter es una señal de fe. ¿Cómo está tu carácter? ¿Será que de repente siempre estás, ¿no? Amargado, amargada, triste, frustrado, frustrada? ¿Será que tienes tal vez mal carácter y que cuando alguien te saluda, ni siquiera le respondes el saludo? Amados, tener buen carácter es señal de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por nada estén afanados. ¿Por qué hay que estar afanados? Por nada. Antes, dice la Escritura, pongan delante del Señor todas las cosas. Cuando tú tienes un mal carácter y empiezas a maltratar a las personas, eso es falta de fe. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:16, nota lo que dice la Escritura. Primera de Tesalonicenses 5:16, dice la palabra, estén siempre alegres. ¡Wow! ¿Cuándo hay que estar alegres? Siempre. Siempre. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, señal de buen carácter es de que tenemos fe, porque no estamos afanados, porque no estamos ahí angustiados, porque confiamos de que el Señor nos va a ayudar. Ahora, esto obviamente siempre está condicionado a que seamos esforzados y valientes. Porque si hay una persona, ¿no?, que nunca trabaja, nunca se esfuerza, no hace nada en la vida y dice, no, Dios me va a respaldar. No, el Señor dice, el que no trabaja, que no coma. Dice de que aún si tú en tu hogar no suples para las necesidades de tu casa, has negado la fe, eres peor que un incrédulo. Entonces, para caminar por fe, también tiene que estar acompañada nuestra vida con ser esforzados y valientes. Ser esforzados en el trabajo, en la familia, hacer todo lo que podamos hacer y del resto se encarga el Señor. Amén. Amados, tengamos buen carácter en todo momento, eso es señal de fe. Amén. Siempre ten buen carácter, ten buen ánimo, ten una buena actitud frente a las circunstancias. Cuando de repente en la familia las cosas estén difíciles, las cosas no sean buenas, ten buena actitud. Amén. De que, las cosas van a mejorar. De que el Señor, te va a respaldar, te va a acompañar. Ahora, tener buena actitud no quiere decir de que nunca pongas orden, ¿no? Porque a veces sí cometemos el error, ¿no? Como hijos de Dios, de que sí, ¿no? Y como que empezamos a sonreírles a todos, ¿no? Y nunca ponemos orden. Porque también es bueno poner orden en la casa, ¿sí o no? Tienes que, obviamente, poner disciplina. Si tal vez te están haciendo renegar en casa, ¿no?, los hijos, o de repente algo ha pasado, también está llamado a poner orden, disciplina. Amén. Eso es algo que también tenemos que mejorar todos los hijos de Dios. Para terminar en esta mañana, mucho cuidado con los débiles en la fe. Amén. Amados, hay hermanos en medio de la iglesia, no me refiero a la congregación, en todo el pueblo del Señor, que son débiles en la fe. Muchos de nosotros podemos ser débiles en la fe. Y la Biblia nos enseña de que tenemos que ser pacientes con los débiles en la fe. No es de que de repente tú dices, no, este es un débil en la fe, ¿no? Y mejor no me junto con estas personas porque me hacen renegar. Romanos 14, Pablo empieza a hablar acerca de los nuevos creyentes, los nuevos convertidos, aquellos que son débiles en la fe. Y dice Romanos 14, versículo 1, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. ¡Wow! ¿Quién es un débil en la fe? El que recién se ha convertido al Señor, el que recién le ha entregado su vida a Jesucristo.
Y por supuesto siempre va a tener peros o va a tener obviamente cosas por las cuales va a querer incluso discutir. Y acá Pablo dice, no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Simplemente dice, acéptenlos. Porque están creciendo. Es como que a un bebé uno le exija, no le diga mucha, pero ¿y hasta cuándo? No, es que es bebé. Y recién está aprendiendo las cosas de la vida. Entonces uno le tiene que tener una paciencia a un bebé, a un niño, a un adolescente, una paciencia extrema, ¿sí o no? Entonces Pablo dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Versículo 13. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros, por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces Pablo acá en el versículo 13 les está hablando a los que son fuertes en la fe, les está diciendo, no hagan tropezar a los débiles en la fe. Ustedes que ya han madurado en la fe, no los hagan tropezar. Y el versículo 21 dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. ¡Wow! ¿Y cuál es el contexto de Romanos capítulo 14? Es de que Pablo está recomendando de que la iglesia no sea tropiezo para los recién convertidos. Y el contexto es de que estaban discutiendo por qué hay que comer y qué es lo que no hay que comer. Y Pablo les decía, no se ocupen en esas vanas discusiones, porque el objetivo es de que el débil en la fe se fortalezca en Dios y crea en el Señor. Ese es el principal objetivo. Amén. O amados, en este tiempo que estamos compartiendo en la congregación acerca de fe, el objetivo es de que cada uno de nosotros, si nos encontramos debilitados en la fe, sigamos madurando, fortaleciendo y creciendo. Pero el punto es de que no te estanques en la fe. No te quedes en ese nivel de fe que has recibido del Señor, sino que tu nivel de fe se incremente. Debemos ser pacientes con los débiles en la fe y no juzgarlos. Y es cuando Pablo continúa en Romanos 15:1, lo puedes leer ahí en tu Biblia, y dice, así que nosotros los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¡Wow! Y Pablo dice, los que son fuertes en la fe, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. En otras versiones dice, sean pacientes con los débiles en la fe. Oh, amados, qué importante es de que cada uno de nosotros podamos orar por los débiles en la fe. Cada vez que tú veas a un hermano que ha sido debilitado en la fe, ora por su fe. Dile, Señor, fortalece la fe de mi hermano, la fe de mi hermana, que se fortalezca en la palabra de Dios una y otra vez. Amén. Oh, amados, recordemos lo que significa la fe una vez más. Hebreos 11:1. La fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Amén. Oh, que el Señor aumente, incremente nuestra fe todos los días de nuestra vida, que de ser débiles pasemos a ser ¿qué? Fuertes en la fe. ¿Cuántos reciben eso en esta mañana? Podemos dar un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Oh, Señor, fortalece nuestra fe. Necesitamos, Señor, que tú